Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Raina y bienvenidos a otro Historias de Terror y Maquillaje. En esta serie de mi canal me siento y les cuento historias de terror reales mientras me maquillo. Así que si eres amante al maquillaje y a las historias de terror o solamente amante al terror, dale a suscribirse y únete a nuestra hermosa familia porque no tienes que verme maquillando. También puedes simplemente disfrutar de las historias, ¿ok? Hoy les tengo relatos de apariciones en carreteras. Yo tengo un par de esas también mías personales que ya les he contado en la primera o la segunda historias de terror que hice. Así que si no la has visto, ve por allá porque es buenísima. De verdad, súper tenebrosa. Sin más preámbulos, comencemos. Cuando tenía una ruta a una bodega, me tocaba cruzar frecuentemente por la carretera Saltillo de Monterrey. En ese tramo siempre pasaba que a la radio se le perdía la señal y se escuchaba estática muy rara. Esto sucedía en diferentes tramos de la carretera. De pronto se recuperaba la señal, pero a los pocos minutos se escuchaba nuevamente esa estática rara. Esa estática se escuchaba en ocasiones como si estuvieran hablando sumergidos en agua. Lo que sí me impactó es que en ocasiones se escuchaban gritos o lamentos en la frecuencia. Cuando pasa eso en el radio no podemos utilizarlo, ya que simplemente el radio pierde frecuencia y queda inutilizado hasta que vuelva la señal. Por eso les digo que es algo muy raro. En una ocasión, cuando no sabía lo que le pasaba a los radios en esa carretera, le pedí a los colegas una comprobación de frecuencia. Nadie respondía porque no llegaba mi llamado a los demás, hasta que en una ocasión el radio agarró señal y le tiré por radio a un colega de otra línea de transportistas. Él sí me escuchaba y me contestó que no le hiciera mucho caso a la radio porque en ese tramo se volvía loca, que era mucho mejor que la apagara. Al otro día, al pedir una comprobación de frecuencia, la radio funcionaba con normalidad. Aún no sé qué es lo que hace que la radio pierda frecuencia y en su lugar se escuche una estática media extraña. Esto que les cuento a veces sucede en otros tramos, pero con una menor intensidad. Realmente es algo que no logro entender. Esto me sucedió antes de entrar a la compañía donde actualmente trabajo. Antes laboraba en una compañía de transporte de refrigerados y en esa ocasión salía de la costa de Hermosillo, Sonora. Me dirigía a Nogales, Sonora, rumbo a la línea fronteriza a dejar mi termorremolque cargado con sandía. Iba a recoger un remolque vacío para volver a la costa de Hermosillo por más sandías. Esa fue mi rutina por 2 semanas de ir y venir. Pero en una ocasión, al circular por la carretera 15, México-Nogales, en un tramo antes de llegar a Santa Ana, iba conduciendo de manera normal por la carretera cuando metros más adelante de mí iba un tráiler cargado con cerditos. No vi nada extraño ya hasta estar más cerca de ese camión cuando lo iba a rebasar, puesto que hubo algo que me llamó la atención en la parte de arriba del remolque. Justo hacia la derecha iba trepado algo en él. No sé si era una sombra o un humano real, pero sí se veía muy extraño. Ese ser de aspecto humanoide con una piel de tonalidad blanca, vestido de negro, iba molestando a los cerditos. Los animales actuaban como si estuvieran asustados, a pesar de que iban todos amontonados. Había un pequeño espacio entre ellos y esa cosa los estaba acechando, ya que ese ser estaba colgado en la jaula del remolque y estaba tratando de agarrarlos. Al pensar que era un ladrón, activé mi corneta, pero no hacía nada. Esa cosa seguía haciendo sus esfuerzos en vano, tratando de alcanzar algún cerdito. Al hacer un cambio de luces, el ser se volvió hacia mí, con unos ojos rojos muy feos y una sonrisa macabra, una sonrisa que nunca se me va a olvidar. Pese a eso, esa cosa siguió aferrado a la jaula, tratando de alcanzar a uno de estos animales. Por radio me comuniqué con el operador del camión y este me dijo que me alejara y que no dejara pasar a los carros que venían de atrás de nosotros. Dimos aviso a los colegas de nuestro alrededor que no se acercaran, ya que iba a maniobrar el colega. Ya que tuvo el camino libre, empezó a mover el remolque de manera violenta para tratar de tumbar ese ser del remolque. Mientras más maniobraba el colega, esa cosa seguía aferrado a la jaula. En eso, de la nada, ese ser pegó un salto a la orilla de la carretera
y salió corriendo a gran velocidad. Por radio le hablé al colega para decirle que ya no tenía ese ser en el remolque. Él me preguntó si sabía qué era y solo me reduje a decirle que era un simple ladrón. No le comenté qué era porque creí que me iba a tachar de loco o drogadicto. Aún me sigo preguntando qué fue ese ser que se posó en el remolque tratando de llevarse a los cerditos. Quizás era un brujo, un nahual, una sombra. Nunca sabré con exactitud qué fue lo que vi. Esto me sucedió hace casi un mes cuando cubrí una ruta de Hermosillo Ocotitlán. La empresa para la que trabajo últimamente me ha traído en varias rutas. En este momento no traigo ruta definida como los demás compañeros, ya que cubro descansos, vacaciones e incapacidades. En esa ocasión yo salía en la noche de Hermosillo y todo iba saliendo con tranquilidad. Ese día había descansado un poco y mi objetivo era manejar casi toda la noche. Y al amanecer, llegar a dormir a Navajoa. Crucé Guaymas, así que me interné un poco en el puerto para llegar a cenar y después continuar con mi camino. Más adelante, un colega me hizo unos inusuales cambios de luces, así que tomé el radio para preguntar qué pasaba. Pero solo se escuchaba estática. No se me hizo raro porque desde que había salido de Hermosillo casi no se escuchaba nada en la radio, ya que la comunicación estaba muy distorsionada. Pensé que traía una falla en las luces, así que metros más adelante me detuve para ver si le pasaba algo a mi tráiler. Me bajé, revisé la unidad, luces, etc. No había nada raro, así que me dispuse a continuar con mi camino. Ya saliendo de Empalme a unos kilómetros después, vi a lo lejos un bulto de color blanco que se movía de forma encorvada, como si tratara de una persona mayor. Conforme me iba acercando a ese bulto, me di cuenta de que era como una viejecita que caminaba a la orilla de la carretera. Empecé a sentirme nervioso porque se me hizo raro ver a una persona a la orilla del camino a esas horas de la madrugada. Seguí observando para ver qué movimiento hacía la viejecita. Pensé que se me atravesaría o pensé que quizá iba a hacer algo para que me descontrolara. Ya estando muy cerca de ella me di cuenta que sus pies no tocaban el suelo. Esa viejita iba flotando. Esperando qué movimiento iba a hacer, me aferraba mis dos manos al volante. Pero eso no fue así, ya que esta viejecita entró a una especie de panteón que estaba en la carretera. Y justamente a la entrada de esta se desvaneció. Me saqué mucho de onda, como siempre cuando me pasan estas situaciones. Pensé que quizás serían alucinaciones mías, pero ni siquiera me sentía cansado o con sueño. Y una alucinación de este tipo ya sería raro. Continué mi camino, dándole las vueltas al asunto. Casi llegando a Bicami, me comenzó a entrar mucho sueño. Algo raro porque, como les comenté, había descansado muy bien ese día. Hasta incluso había dormido unas horas extras. También pudo haber pasado que la cena me cayó pesado. Con ese sueño no llegaría a Navajoa como me lo había propuesto, así que me quedé en Ciudad Obregón. Estacioné mi tráiler en una gasolinera como de todo y me dispuse a dormir. No puse alarmas porque si me encontraba cansado, supuse que ocupaba descansar lo más que pudiera. Así que me quedé dormido. No sé cuánto tiempo llevaría dormido porque de pronto me comencé a sentir incómodo. Me empezaba a mover mucho en el camarote. La cena no pudo haber sido lo que provocaba todo esto, porque ni siquiera me dolía el estómago. Me acomodé para ver si ahora me podía dormir cuando de pronto empecé a escuchar un susurro. Jamás supe qué dijo. Era un susurro claro, pero no entendía nada. Era como si me estuviera hablando en otro idioma. De alguna manera me quedé dormido nuevamente y a los minutos empecé a sentir como si me faltaba el aire. Abrí mis ojos y lo primero que vi fue algo muy horrible que jamás había visto. Sobre mí estaba una mujer muy horrible con la cara llena de arrugas. El cabello estaba largo y negro y sus ojos eran totalmente negros. No se le veía nada blanco. Además, tenía la boca abierta y sobre la boca de esa mujer se le veía como una luz blanca que salía de mi pecho, como si ésta se estuviera alimentando de mí. Inmediatamente empecé a decirle groserías y esa cosa se fue. Desapareció en ese mismo momento. Yo estaba muy asustado y nervioso. Lo que me vino a rematar es que se me había olvidado apagar el radio CB y lo dejé a todo volumen. Cuando el carro cogió señal, sonó el llamado de otro camión que se estaba intentando comunicar conmigo.
Me asusté tanto que me levanté de un salto y además me levanté un poco cansado y me retiré de ese lugar lo más rápido posible. Solo habían transcurrido 2 horas desde que me había parado a descansar en la gasolinera. Llevé a Navajoa y no quería dormir por temor a que me saliera nuevamente esa mujer. Incluso quité del retrovisor el rosario que traía y me lo puse para dormir. Afortunadamente ya no sucedió nada. Aún me quedo pensando qué pasó esa noche. Si la que se me apareció haciéndome daño en el camarote del tráiler era esa viejita que vi en la carretera, o simplemente la cena me cayó mal. Amigo, a mí ninguna cena jamás me ha hecho eso, ¿eh? O sea que hace unos meses me encontraba viajando en convoy hacia una de mis rutas frecuentes a Xiscali. Era un viaje como todos normales, sin contratiempos. En el camino, junto con mis compañeros, íbamos echando relajo por la radio. Todo era normal. Llegamos un convoy de 5 trailers a un restaurante en un pueblo de Michoacán. Si no mal recuerdo, el lugar se llama Marabatío. Mis compañeros se bajaron y yo fui detrás de ellos y vi como un niño se acercaba a Joel. Por un momento pensé que era un niño que vendía paletas o chicles, ya que son muy comunes en esos lugares. Aunque se me hizo un poco extraño porque el niño aún era muy pequeño para vender chicles. Pero en fin, no le tomé importancia y nos adentramos al restaurante. En el lugar no había mucho espacio, ya que un autobús se había detenido ahí y los pasajeros estaban ocupando la mayor parte de la mesa. Así que mis compañeros y yo quedamos en mesas diferentes. El plan era comer todos juntos en una mesa, pero en esa ocasión no se pudo por el exceso de personas. Volteé a ver a mi compañero Joel para ver si ya se había retirado el niño, ya que se me hizo algo extraño por la vestimenta, además de que iba descalzo. Tras dirigir mi vista hacia donde estaba sentado mi compañero comiendo, vi que el niño seguía ahí riéndose. Entonces pensé que quizás él le había comprado comida para él y estaban compartiendo la mesa. Así que ya no le di más importancia. Ya después de tomar los alimentos, por fin salimos del restaurante. El niño ya no acompañaba a Joel, así que asumí que se había quedado en aquel sitio. Por curiosidad le pregunté a Joel que si comió bien el niño que estaba con él. Y él me respondió con asombro: ¿de qué niño estás hablando? Yo le dije que con el niño que entró en el restaurante y se sentó contigo a comer. Él me dijo que no había ningún niño y que todo este tiempo él estaba con Saúl, otro compañero. Joel le preguntó a Saúl si en algún momento había visto un niño con ellos y él respondió que no. Mi amigo Joel se quedó como inquieto con lo que le había comentado y pensé que se había molestado, pero no fue así. Solo se quedó como con curiosidad y me preguntó que cómo era el niño y que cómo iba vestido y si de casualidad iba descalzo. Yo le respondí que el niño tenía unos 5 años y que iba con una ropita blanca un poco percudida y que sí, efectivamente iba descalzo. Él con una voz entrecortada me dijo que quizá fue un hijo que tuvo, pero que ya había fallecido y que le gustaba estar descalzo. Que ya varias veces le había pasado que personas le preguntaban que quién era el niño que andaba con él y les miraba sonriente. En ese momento me quedé no sorprendido ni asustado, solo me puse triste, ya que sin querer abrí una herida que estaba un poco cerrada en mi compañero. Sin duda alguna, un hecho muy extraño. En una ocasión, dando apoyo a FedEx, que no tiene mucho que me pasó, iba viajando solo sin convoy a Tijuana. Cruzaba por la carretera Caborca-Casonoita, a unos kilómetros antes de llegar a San Emeterio. Me paré a hacer mis necesidades a la orilla de la carretera y como ustedes saben, nosotros andamos mucho tiempo tras el volante. A veces pasamos por lugares donde podemos hacer nuestras necesidades sin problemas, pero a veces no traemos ganas y el estómago es muy traicionero. Y ya internados en la carretera nos tenemos que parar a la orilla de esta. Así que me dispuse a parar mi unidad y apagué todas las luces del camión, porque en ocasiones, si dejamos las luces encendidas, algún compañero se para ver si estamos bien o si sufrimos alguna falla mecánica. Y ya con las luces apagadas, ellos no se paran porque creen que estamos descansando.
Así que apagué todas las luces, agarré mi linterna y me bajé a la orilla de la carretera. Me interné un poco en el monte y me dispuse a hacer mis necesidades. Tenía poco tiempo de estar ahí cuando empecé a escuchar gritos. Pero eran muchos gritos de hombres, mujeres y hasta de niños. Se me hizo muy raro porque en esa carretera, a esas horas de la madrugada, ¿quién iba a estar ahí en medio de la nada? Así que continué con lo mío cuando empecé a escuchar pasos que se me acercaban. Yo con un poco de miedo trataba de terminar lo que había empezado, así que no le tomé mucha importancia. Continuaba en ello cuando a 10 metros vi que adentro de la maleza del monte venía hacia mí un hombre muy alto, como de unos 2 metros de altura. Más bien, era como una sombra con ojos rojos como el fuego que se podía distinguir en esa oscura noche. No pude, me limpié en ese momento y hasta se me olvidó la linterna. Salí corriendo hacia el tráiler, así con los pantalones hacia abajo, agarrándolos como con una de mis manos. Llegué todo asustado y torpemente como pude hice arrancar el camión y me retiré del sitio. Al llegar a San Emeterio recordé que dejé mi linterna tirada allá en el monte. Pero créanme que no me quedaron ganas de volver a ese lugar, ni de volver a pararme a la orilla de la carretera a hacer mis necesidades. No sabes qué puedes llegar a encontrarte. Este relato es de cuando recién comencé a trabajar en una empresa llamada Tom. Antes de esto, trabajé en una empresa de productos refrigerados y recorrí casi toda la República Mexicana y parte de Estados Unidos. De ahí salí porque sufrí un atentado por parte de la delincuencia organizada en un municipio de Sinaloa. Como les comentaba, en esta nueva empresa fue un gran cambio para mí porque estaba acostumbrado a trabajar en carretera y ahí en mi nueva etapa iba a trabajar en operador de patio. Mi horario era un poco pesado ya que eran 12 horas y cubría un turno de 6 de la tarde a 6 de la mañana. Este consistía en estar en una planta proveedora de Ford en Hermosillo. En mi remolque, llevaba mi remolque lleno de material de la Ford Hermosillo y posteriormente usaba un montacargas para descargar dicho material. Para mí iba a ser un gran cambio, al cual iba a ser algo difícil adaptarme. En esos días tenía muchísimo tiempo libre, ya que al llegar a la planta proveedora, el personal de embarque de esa planta tardaba hasta hora y media para cargarme. Yo generalmente me iba a los patios de la planta a dormir o descansar escuchando música. En esas fechas hacía mucho calor. De hecho, unos días antes del suceso, la temperatura había subido hasta 52 grados. El ambiente estaba muy caluroso, así que al llegar al patio a dormitar un rato, prendí el clima de mi tráiler. También ponía unos cartones en los vidrios, ya que con esto se enfría más rápido la cabina. El camión que traía era de patio y comúnmente se les dice burritas. Estos no tienes camarote y tienes que ver la manera de cómo acomodarte para poder descansar un rato. Prendí la radio, puse música, cerré mis ojos con la intención de dormitar un momento mientras quedaba lista mi caja. Tenía alrededor de media hora acostado cuando de pronto sentí como que se subió alguien a uno de los estribos y de pronto se empezó a mover bruscamente el camión. Inmediatamente me desperté, creyendo que alguien me estaba molestando. Me bajé con mi linterna a buscar alrededor, pero no había nadie. Me volví a subir y me acosté, y entonces escuché un susurro como de una mujer. Me decía como que quería y que me fuera de ese sitio. En ese momento me dio un escalofrío que recorrió mi piel y comencé a sentirme amenazado. No entendía porque ni siquiera había visto algo. Además que en el patio donde estaba cerrado y no había algo que atentara contra mi integridad. Cuando me levanté del asiento, la cabina del tráiler estaba muy helada. Eso era imposible, ya que el clima de la unidad no enfriaba de esa manera. Además de que había mucho calor, pero se sentía un frío que me calaba hasta los huesos. Opté por cambiarme de lugar. Cuando estaba retirando los cartones de los vidrios, sentí como si alguien se hubiera parado arriba del techo del camión. Ya no quise tomarle más importancia, porque sentía que me estaba autosugestionando. Pero al retirar el cartón de los parabrisas, vi a una niña como de unos 7 años. Esta llevaba un trajecito blanco de mangas largas, tenía un cabello largo y muy negro con los brazos abiertos.
Parecía que se deslizaba por el cofre del camión como si fuera una resbaladilla. Me quedé un poco paralizado porque lo que había visto parecía muy real. No se vio como la típica sombra. Ya que se me pasó un poco el impacto de ver a esta niña, me bajé nuevamente con mi linterna, pero no había nada. De haber sido una niña real, la hubiera visto, dónde hubiera corrido o si hubiese quedado en ese sitio. También usando la lógica, que iba a ser una niña en medio de la madrugada en una planta maquiladora donde está restringido el acceso a menores de edad. De pensarlo me dio más miedo y mejor me retiré para la rampa de enganche. Mi caja estaba lista, así que me embarqué para irme a despabilar un momento. Emprendí mi salida hacia Ford y el camino de unos 15 minutos. El trayecto es bastante corto ya que hay un par de túneles que agilizan el proceso. Cuando iba de camino, antes de llegar a unos túneles, había una especie de monte donde había mucha maleza. De pronto volteé y la verdad es que no sé qué me hizo voltear en ese justo momento. Pero pude ver a una niña y como ésta me decía adiós agitando su mano. Lo más feo del caso es que la cara de esa niña estaba carcomida y se asemejaba a la cara de una anciana. Era como si estuviera descarnada de la cara. Me entró mucho miedo y solamente aceleré porque entré en pánico. Pensé que me iba a seguir o no sé qué me entró en la cabeza, pero mi reacción solo fue acelerar. Llegué a Ford a entregar la caja y me fui para la otra planta para esperar la otra caja y se me quitó el sueño. Decidí irme para el área de descanso de operaciones, donde había café y bancas para esperar la carga siguiente. Esa noche no volví más para el patio. Pasaron unos días y me encontré unos operadores contando historias paranormales. Aproveché mi oportunidad y les conté este mismo relato y me dijeron: ¿a poco no habías escuchado sobre la famosa niña del parque? Yo les dije que no, que nunca había escuchado de ella. Esa niña se aparece mucho por aquí. Todo el mundo platica de ella. Se me hace raro de que no hayas escuchado algo. Yo les comenté que tenía poco tiempo trabajando ahí y me contaron la historia de esa niña. Resulta que la historia se remonta entre el año 2004 y 2005, años en los cuales se estaba construyendo el parque de esta planta. Había muchos obreros trabajando la construcción y iba una señora a vender lonches. Esta señora siempre llevaba a su hija porque no tenía dónde dejarla o quien la cuidara. La niña se iba a jugar y se perdía por horas, pero siempre volvía cuando se retiraba la señora del sitio. Pero en una ocasión, la niña se fue a jugar y ya jamás volvió. La señora llamó a las autoridades e iniciaron las búsquedas, pero con resultados negativos. A los pocos días, uno de los obreros encontró cerca del río un pequeño cadáver. Se dio el aviso a las autoridades y resultó ser el cadáver de la hija de la señora que vendía los lonches. Habían abusado de ella y habían dejado el cadáver en donde corría un río cercano a donde estaban las obras. Hoy en día, en ese lugar están los patios de la empresa en donde trabajo. Se dice que cuando estaban preparando el terreno se encontraron una cruz con el nombre de Clarita y que también en las oficinas y los patios se viven muchas cosas paranormales. Yo cuando recién llegué al lugar, por obvias razones, no sabía de la historia de la niña. Pero tengo que admitir que sí se sentía un ambiente muy pesado en el parque. Meses atrás, trabajaba en una compañía transportista de refrigerados. En esta compañía no tenía ruta definida, así que anduve prácticamente por toda la República y parte de Estados Unidos. En esta ocasión, me había tocado ir a Campeche y crucé por la autopista México-Veracruz. Como nunca había cruzado por esta ruta, en una estación de servicio me encontraba descansando y aproveché para preguntarle a un colega que cómo estaba la carretera por esos rumbos. Me dijo que estaba bien, pero que por ningún motivo me detuviera porque por esos lugares asaltaban y que a los traileros que ponían resistencia los mataban. Me dio algo de temor cruzar por ahí, así que todo el trayecto fui a la defensiva más de lo normal. Realmente iba demasiado atento a todo lo que pasaba a mi alrededor. Esa noche todo transcurría con calma y transitaban las llamadas cumbres
de maltrata. Aquí, amigos, no me gustó cómo quedó ese color, me gustaba el otro, así que volvemos. Una carretera algo peligrosa, ya que curvas y algo de trayecto de bajada. Cuando de pronto de un tramo que valorizado aparte de la carretera, te encuentras con la carretera que va de vuelta y obviamente ves a los carros que vienen en sentido contrario. Ahí venía un autobús de modelo muy viejo. Lo más particular de esto es que llevaba la luz de la cabina del operador encendida, pero en el asiento no venía nadie sentado. Así como les estoy mencionando, el camión venía manejándose solo. Por radio me comuniqué con los otros camiones que vienen detrás de mí para preguntar si no habían visto el autobús que pasó sin operador. Lo único que gané fueron burlas e insultos, así que mejor apagué el radio porque se puso muy fea la cosa con los insultos. Por un momento pensé que era parte de mi desvelo y cansancio en estas cosas raras, aunque sí se me hizo un poco extraño. Esa noche no era mucho el tráfico y estaba muy tranquila la carretera. Incluso el ambiente no se sentía pesado. Continué manejando y aproximadamente a 1 kilómetro venía detrás de mí lo que parecía ser un autobús. Venía haciéndome cambio de luces y supuse que tenía algo de prisa. No venía tan rápido ya que traía mucho peso en la caja, así que le di el paso y este autobús tenía las mismas características del autobús que había visto 1 kilómetro atrás sin operador. Era un autobús tina de los viejitos con daños visibles en la carrocería. Dicho autobús iba a una velocidad muy rápida, iba rebasando todo lo que venía frente a él. Se me hizo raro y metros más adelante pude divisar que el camión se salió de la carretera y se desbarrancó. Fue una escena muy impactante para mí ver cómo ese autobús iba cuesta abajo y con una gran nube de polvo. Me dirigí a ese lugar donde se había desbarrancado el autobús y me bajé de la unidad. A simple vista ni siquiera había huellas de frenado. Como pude en la oscuridad de la noche y con mi linterna en mano, me acerqué al lugar donde el autobús se había caído. Al mismo tiempo que me dirigía, sentí un escalofrío que recorrió mi cuerpo. E igual sentí una vibra muy pesada en el ambiente. Pero por más que buscaba, no veía nada. No había restos de autobús, ni humo, ni hierro retorcido. No había absolutamente nada. Ahí fue cuando me dio miedo, porque ni siquiera había ocurrido nada en el sitio. Estaba un poco molesto conmigo mismo, porque sentía que todo esto era producto de mi imaginación. Volví al camión y mientras lo hacía escuché muy claramente unos lamentos pidiendo auxilio y llantos. Pensando que quizás había personas heridas en el lugar y no las había visto, volví con mi lámpara. Enfoqué con mi lámpara hacia la barranca, pero no se veía a nadie. Grité si había alguien ahí, pero no recibí respuesta alguna. Me volví a retirar del lugar y estaba a punto de subir a mi camión, cuando pude ver 2 sombras de aspecto humanoide, muy oscuras y negras, acercarse rápidamente hacia mí. Iban caminando, flotando. La verdad es que eso era lo que estaba viendo. Me llené de miedo y como pude, prendí el camión y me fui del sitio. Llegué horrorizado a una estación de servicio de carga artificial y a tomar un café. Eran alrededor de las 2 de la mañana. En eso llegó un colega a acompañarme con un café y le platiqué mi historia. Y él me dijo lo siguiente: te diré lo que pasó, pero no quiero que te asustes. Yo mismo le dije que no pasaba nada y adelante. Él me comenta que hace muchos años atrás en ese lugar donde me detuve se desbarrancó un autobús con muchas personas a bordo y que no hubo sobrevivientes. El operador se quedó sin frenos y para salvar la integridad de los pasajeros entró en lo que parecía ser una rampa de frenado. Pero esa rampa estaba inconclusa y al final estaba el barranco. Y ahí fue en donde terminó ese autobús. Créanme que cuando me dijo eso, me entró un escalofrío como cuando estuve en el lugar. Ya después me dijo que en ese lugar se aparece mucha gente y que en ocasiones hasta se ve el autobús fantasma. Esta es una de las tantas experiencias que me han ocurrido en carretera.
Ok, esta es la última historia. Ya en una ocasión me dirigí al Paso, Texas, a dejar productos congelados. Salí de Hermosillo, Sonora, y la ruta era cruzar parte de Chihuahua. Esta vez iba una persona conmigo que me acompañó y que quería aprovechar el viaje para cruzar Estados Unidos de compras. Relativamente me sentía muy cómodo, ya que era un viaje que no iba a realizar solo. Y al menos tenía alguien con quien platicar en la soledad de la carretera. Por la carretera cruzamos de Sonora a Chihuahua por el puerto de San Luis. Ahí nos topamos con un accidente, algo feo e impactante, que de alguna manera nos dejó pensando todo el día. Sucesivamente continuamos con Chihuahua y el día transcurría con total tranquilidad. No era muy noche como para pensar en que algo extraño nos pudiera suceder. De pronto, la persona que venía conmigo me empezó a preguntar si había visto cosas raras en la carretera. Yo le contesté que sí y le platiqué de algunas cosas que me habían pasado en mi trabajo y desde chico. Fue al llegar al poblado de Esperanza que fui casi llegando a Ciudad Juárez, que a lo lejos, en medio de la carretera, venía una persona en una bicicleta. Esta persona venía tambaleándose de aquí para allá como si estuviera en estado de ebriedad. Yo traía mucha velocidad en mi camión y casi iba al límite. No por irresponsabilidad, sino más bien hago esto en carreteras que representan un riesgo para mí a ser asaltado. Ya con esa velocidad es poco probable que alguien me quiera detener para atentar contra mi persona o con la carga que pudiera transportar en ese momento. Como les decía, a lo lejos podía ver a esa persona que venía en medio de la carretera tambaleándose. Le hice cambios de luces y le soné la corneta, pero nada. Al tratar de hacer el cambio de carril, ya no me fue posible hacerlo, ya que enseguida de mí iba otro tráiler y pegar un volantazo no era opción, ya que aquí iba a comprometer la integridad de la persona que me acompañaba, mi integridad y los daños que iba a causar. Ya no iba a poder parar el camión, así que accioné por última vez la corneta y nada. La persona esta no se quitó. Dios mío, perdóname. Fueron mis últimas palabras cuando le pasé por encima con mis 18 llantas. Claramente se escuchó el impacto y cómo pasaban mis llantas sobre el cuerpo de esta persona. La persona que iba acompañándome esa noche entró en una crisis nerviosa que a la vez me contagió a mí y me puse muy mal y entré en pánico. Ya no me detuve por miedo y la verdad no sé qué pasó conmigo. Hasta ese momento mis sentidos de responsabilidad se perdió. Me atrapó el miedo y ya no pude detenerme y decidí pararme más adelante en una gasolinera. Mientras mi acompañante lloraba sin parar, logré tranquilizarme para no ser muy obvio. Me fui a revisar mi camión desde el portable hasta el remolque con mi linterna. Alumbré la parte de abajo tratando de buscar restos de esta persona, ya sea cabello, piel, sangre, etc. Pero no había nada debajo del portable ni de la caja. En ocasiones he atropellado animales y quedan restos de ellos en las llantas o en el chasis. Además de que estos apestan muy feo. Se me hizo muy raro y de todos modos, si hubiera habido algún resto, algún similar, hubiera ido las autoridades a responder por los hechos. Pero como no había absolutamente nada, decidí no ir. Ya cuando estaba a punto de retirarme del lugar, se me acercó una persona de las que atienden una de las bombas de la gasolinera. Yo, con miedo aún de que me dijera algo del suceso, me dijo: ¿qué le pasó, jefe? Yo le respondí que nada, que por qué me preguntaba eso. Y él me insistió entonces: ¿seguro que no le pasa nada? Yo le respondí que en serio, que no pasaba nada. Te llevaste el borrachito, ¿verdad?, me dijo. Yo le contesté de que no sabía de qué estaba hablando y que fuera más claro. Y entonces me dice esta persona: mire, jefe, no es el primero que se para por aquí a chequear si ha atropellado a alguien. Algunos se bajan y empiezan a lavar las llantas del camión. Otros les llaman a la policía, está bien y no les hacen nada. Lo que usted vio fue un espanto.
esa era una persona que le gustaba irse de borracho a Esperanza. Y ya en la noche se volvía para Juárez en la oscuridad con su bicicleta. Tuvo mucha suerte porque no le pasaba nada. Uno de esos días, un camión se lo llevó y lo mató. Desde ese tiempo se aparece para hacerte que te salgas de la carretera y que te pase un accidente. Cuando me dijo esto me quedé helado porque todo había sido tan real. E incluso había sentido como las llantas habían pasado por encima de él. Le agradecí lo que me dijo y me retiré del lugar. Le comenté que lo que pasó se trataba de un fantasma a la persona que me acompañaba esa noche. E inmediatamente se desmayó. Desde ahí esa persona cree en los fantasmas y es una experiencia que jamás olvidaremos. Espero que hayan disfrutado de mis relatos. ¿Qué les parecieron estas historias? Todas estas son recopilaciones de Miguel Ángel Lizarraga. De verdad que para mí las historias de terror de carreteras son de las mejores. Supongo que porque tantas personas mueren en accidentes, dan lugar a que hayan más fantasmas. Y listo, mis amores, espero que les haya gustado el look de hoy. Decidí hacer más un look más normal porque ya los últimos maquillajes han sido un poco fáciles de utilizar en el día a día. Así que decidí hacerles para que en caso de que vayan a salir o se quieran recrear algún maquillaje, pues se le haga un poquito más fácil y lo puedan utilizar, modelar por ahí. Recuerda que si tienes alguna historia de terror me la puedes mandar a este correo electrónico por aquí. Las voy leyendo en orden en que me va llegando. Quiere decir que si me mandaste tu historia, la voy a leer en el orden en que la recibí. No leo los últimos que recibí de primero. Leo en el orden en que los voy recibiendo, ¿ok? No se me vayan a desesperar. Si me mandaste tu historia, la estaré leyendo en uno de mis próximos videos. No se preocupen. Y listo. Eso es todo por hoy, amigos. Gracias por mirar y nos vemos en la próxima.